Esta tarde abrimos este espacio para estrechar la relación entre padres de familia y el Tecnológico de Monterrey en esta siguiente etapa de vida que emprenderán sus hijos al iniciar sus estudios de preparatoria. Les comento que nos pueden compartir sus dudas y comentarios en el chat con la opción de enviar a Tech Preguntas. Al finalizar, abriremos un espacio para interacción y poder resolver sus dudas. A continuación, les comparto una breve semblanza de nuestro ponente. Cuenta con 24 años de experiencia profesional y docente, graduado de la licenciatura en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Obtuvo el grado de maestro en Ética Aplicada por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Está certificado como evaluador por el Bachillerato Internacional en la materia de Empresa y Gestión y Monografía. Ha colaborado en la Prepa del TEC Campus Querétaro por más de 24 años, donde ha desempeñado cargos como coordinador de la Academia de Emprendedor y Negocios, asesor de generación, asesor académico y director de la Prepa TEC de Celaya, entre otros. Ha sido ganador de los reconocimientos Borrego de Oro y profesor inspirador como uno de los mejores profesores de la preparatoria. Actualmente es el director regional del Departamento de Estudios Humanísticos y Lenguas y dirige su propia empresa. Agradeciendo el honor de su compañía, los dejamos en manos del maestro Luis Pacheco. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos a través de este medio digital. Me da gusto ver algunos nombres y caras conocidas. Veo exalumnos, veo papás que he visto en otros espacios, veo amigos y familiares. Entonces les agradezco mucho este espacio que compartimos juntos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de los papás más malos del mundo. Y la pregunta que todo el mundo se hace siempre cuando doy esta plática es, ¿seré yo de quien va a hablar? No se preocupe, no digo nombres, no vamos a quemar a nadie ni vamos a exponer a nadie en sus formas de ser papá o mamá. Cuando hablamos de los papás más malos del mundo, usualmente cuando le preguntamos a un adolescente quiénes son los peores, normalmente piensan que los suyos. Y cuando los comparan, siempre los papás del vecino son mejores. Los papás de mis primos son mejores, los papás del chico de enfrente, de mi mejor amigo, son mejores. Lo que no sabemos a veces es que cuando les preguntamos a los hijos del vecino, a los primos o a los del mejor amigo, ellos quieren que nuestros papás sean los suyos. Es decir, nadie está conforme con los papás que tiene porque vivimos bajo una serie de reglas. Y pues hoy en día pues vamos a ver cómo son los papás malos y cómo podemos ser buenos papás o malos papás. Usted va a decidir al final. Les quiero compartir una frase muy pequeñita que tiene que ver con: hay papás y mamás que aparentan ser buenos y son malos. Y por otro lado hay mamás y papás que parecen ser malos y eso resulta que son los buenos. Voy a hablar en términos generales. Por favor, si no le queda el saco, mamá, papá que nos está escuchando, que nos está viendo, no se lo ponga. ¿Sí? Vamos a pensar que ustedes son la excepción. Pero si en ciertas cosas que les voy a compartir se sienten aludidos, entonces vamos a tener dos opciones. Uno, seguir haciendo lo que estamos haciendo o cambiar nuestra actitud. Si lo que estoy haciendo no funciona, decía mi abuelita, su frase era, si lo que estás haciendo no funciona, haz otra cosa. Y hoy te voy a dar unas opciones para hacer otras cosas como mamá, como papá. No es que yo tenga muchos años de experiencia como papá, no soy papá, pero tengo muchos años como docente, ya lo decían aquí en mi introducción, que siempre que la leen me acuerdo por qué estoy cansado. 24 años trabajando con adolescentes, es decir, toda la vida de muchos adolescentes he pasado a su lado y he observado ciertos patrones de comportamiento en los hijos y en los papás. Eso es lo que les voy a compartir hoy. ¿Quiénes serían los papás que aparentan ser buenos y son malos? Lo que yo veo que los papás que aparentan ser buenos son aquellos que le dan todo lo que el hijo necesite cuando lo necesite. Es decir, son papás sobreprotectores que están dispuestos a cumplir hasta el último capricho de los hijos. Esos, a ojos de los hijos, son los mejores papás del mundo. Papá quiero, aquí lo tienes. Papá necesito, aquí está. Papá tengo, aquí está. Papá no quiero, no lo hagas. Es decir, papás que tienen la buena intención. No creo que haya papás que tengan malas intenciones con sus hijos.
tienen la buena intención y a veces lo que hacen es tratar de que su hijo no sufra, que no le falte lo que tal vez a mí me faltó en mi adolescencia, que el niño no sufra, pero a veces esos papás que pudieran ser buenos generan a un hijo que es dependiente y que a veces no sabe resolver los problemas. ¿Por qué? Porque siempre va a estar ahí mamá o papá para solucionarlos. Y lo que tenemos que pensar es que cómo le puedo hacer para seguir siendo un buen padre, como buen ejemplo, pero no darle todo lo que quiera a mí. En el sentido de no todo lo que necesita. Si lo necesita, lo tenemos que proveer. Si no lo necesita, pero lo quiere, es decir, no es una necesidad, podemos involucrar al adolescente o a nuestros hijos en el proceso de conseguirlo. Lo va a valorar más y no se vuelve algo deseable. Con los papás que son muy buenos y le dan todo lo que quiere el hijo, normalmente el hijo se vuelve, no vamos a decir perezoso, pero sí confiado en que alguien más le va a resolver el problema. Y lo vemos desde que son chiquitos. Hay niños pequeños que ya deberían estar hablando y su único vocablo es A. Con A consiguen todo porque mamá o papá desarrollan esta habilidad de entenderles. Le traen el juguete. Le dan de comer. Es decir, señalan las cosas y todo se llama A. Por el otro lado, los papás malos, cuando tienen a un hijo que ya está en edad de hablar y el hijo empieza con el los papás malos le dicen, no, dime la palabra, ¿qué quieres? ¿Comida? Entonces di leche, di pan, di plátano. Y el niño que a veces se resiste, insiste con el A, y el papá, no te lo voy a dar hasta que digas plátano. Obviamente, tenemos que ser bien conscientes como papás, como mamás, que hay una edad para que puedan decir las cosas. Si tiene 3 meses, pues no nos va a poder decir qué quiere. Sí tenemos que adivinar. Pero conforme van creciendo y se van volviendo más hábiles nuestros hijos, tenemos que desarrollar justamente las competencias. Hoy en día el modelo del TEC de Monterrey, tanto en preparatoria como en profesional, está basado en desarrollo de competencias, ya no de conocimientos. Les decimos demuéstrame que sabes hacer las cosas haciéndolas. Con los papás debe ser lo mismo. Hay muchos hijos que a sus 15, 16, 25 años no saben hacer un huevo frito, no saben cocinar, no saben planchar, no saben coser un botón, no saben hacer muchísimas cosas que a su edad ya deberían saber. El problema, papás buenos. Sin embargo, también hay otros jóvenes, 15, 16 años, que se vuelven muy independientes porque ellos tienen a los papás malos. Los papás malos son aquellos que nos enseñan a hacer cosas desde que somos capaces de hacerlas. Yo, por ejemplo, tuve unos papás terribles, unos papás malévolos, vamos a decir. Mi mamá no me dejaba salir de la casa si no tendía mi cama. Imagínense, monstruo, me hacía tender todos los días mi cama, a pesar de que me levantaba a las 6 de la mañana para ir a la escuela o a las 7. Me generó un trauma que ahora de adulto yo no me puedo salir de mi casa si no tiendo mi cama, porque escucho la voz de mi mamá mala que me dice, Luis Manuel, cuando seas adulto o cuando ya no esté yo, ¿quién te va a tender la cama? Obviamente aprendí a hacerlo a través de la disciplina y la constancia. Mi mamá era mala. Una mamá buena podría decir, no te preocupes, mijito, déjala, yo la atiendo después. Llegan alumnos a su vida profesional, 18, 20 años, y los visitas a veces en sus casas o en las residencias y ves que su cama no está tendida y le dices, oye, ¿y la cama? Me dicen, es que yo no sé hacerla porque nunca en la vida la he atendido. Quiere decir que su mamá buena, su papá bueno, o tenían a una persona que les tendía la cama o la atendían ellos por sus hijos. Entonces tendremos que empezar a desarrollar estos hábitos, dejarlos hacer. Es decir, cuando le ponemos un reto a nuestros hijos, tenemos que darles la oportunidad de hacer las cosas. ¿Van a fracasar? Sí. El proceso es el mismo que cuando aprendieron a caminar. Les explicamos, les dimos la teoría, les modelamos y los lanzamos al mundo a caminar. Nosotros no podemos caminar por ellos. Ellos tienen que hacerlo solos. Lo mismo aplica con cualquier habilidad. Ahora, si ustedes se preguntan si seré una buena mamá, seré un papá malo, o muchos se están reafirmando y se están volteando a ver a sus hijos, ya ves, por eso tienes que tender tu cama ahorita, o por eso tienes que levantar tu ropa sucia, o por eso tienes que aprender a cocinar. Es un buen momento. Ahora estamos en casa y estamos conviviendo mucho más con nuestras familias.
Ahora no van a la escuela ni actividades extradeportivas, sino que están con nosotros y es el momento ideal para que los papás aprovechen a ser buenos papás a través de su maldad. Vas a hacer las cosas tú, pero tampoco es aventarlos al mundo sin herramientas. No vamos a ser como los papás en la vida natural, como los pajaritos. Cuando los papás pajaritos piensan que los hijos ya están en edad de volar, los avientan del nido. Y si el hijo no vuele, se muera. O sea, si se cae, ahí quedó el pajarito. Nosotros podemos darles las herramientas necesarias, cacharlos un número adecuado de veces y obligarlos a tener esa independencia poco a poco. Déjenme platicarles de dónde sale esta idea. Eh, Hay una mamá, si ustedes se preocupan si ustedes son la mamá más mala del mundo, les diría que no, ese título ya se los ganó. Se los ganó una señora que se dedica justamente a trabajar con papás. Y esta señora se llama Leonor Eskenazi. Déjenme les muestro las cosas que hizo esta señora. Leonor Eskenazi es una mamá neoyorquina, vive en la ciudad de Manhattan, una de las ciudades más pobladas del mundo, que es una locura andar en las calles. Y ella escribe o genera una teoría que se llama Free Range Kids, niños afuera de la jaula. Y escribió un libro que se llama World Worst Mom, la mamá más mala del mundo. ¿Por qué se ganó ese título? Cuando salió su libro o cuando ella hizo lo que hizo como mamá, tú podías buscar en Google esta herramienta de búsqueda maravillosa y podías teclear quién es la mamá más mala del mundo y en 38 páginas de resultados de Google salía el nombre de Leonor Eskenazi. ¿Qué hizo esta señora para ganarse este título? Imagínense lo que hizo. Ella hizo que su hijo de 9 años, así como lo ve de chiquito, lo mandó solo a la escuela en el metro de Nueva York, de la escuela para llegar a su casa. Ella le dijo, ella consideró, evaluó sus competencias y sus habilidades y le dijo, a partir de mañana yo ya no puedo ir por ti a la escuela. Por lo tanto, te voy a enseñar a transportarte a ti mismo, a moverte en el metro de Nueva York. Uno pensaría, monstruo, hay que denunciarla a servicio social. Aquí sería con el DIF para que le quiten al niño. ¿Cómo se le ocurre a una mamá mandar a una criatura de 9 años sola al metro? Les pongo algunas imágenes. No todos los vagones son así. Hay unos que están más bonitos y hay otros que están peores. ¿Cómo lo manda solo al mundo? ¿Que no han visto las noticias de lo peligroso que es allá afuera? Todas las cosas malas que pasan. Y dice, sí, sí sé, pero yo tengo que considerar que no siempre voy a estar ahí con mi hijo. Si algo me pasa, yo quiero que mi hijo sea capaz de ser independiente y de hacer las cosas que puede hacer. Obviamente, para dejarlo solo en los 9 años, lo preparó, le dio una serie de herramientas, lo acompañó varias veces, le explicó las paradas. Algunos días lo dejó ir 3 pasos adelante de ella y ella lo seguía para ver si se equivocaba, si tomaba la ruta correcta, si hacía lo que las recomendaciones le daban. ¿Qué más hizo esta señora? Lo preparó, le dio un mapa, cómo leer la ruta del metro. Se aseguró de que supiera leerlo. Le dio una tarjeta para que pudiera subir y bajar del metro. Le dio, en ese tiempo todavía no estaban tan famosos los celulares, monedas para un teléfono y le dio dinero de emergencia por si algo sucede, es decir, es una emergencia. ¿Cuál fue el resultado de este experimento que hizo Leonor con su hijo? Es un hijo con más confianza, que sabe cuidarse a sí mismo, que es libre y que es responsable. Cuando vemos esta historia de Leonor, decimos, híjoles, a mí me gustaría que mi hijo sea libre, responsable y consciente de sí mismo. Estoy seguro que la gran mayoría nos va a decir, sí, yo quiero que mi hijo sea independiente. Pero el problema es que no estamos seguros que tenga las habilidades para cuidarse a sí mismo aún. Y la pregunta es, si no es hoy, ¿cuándo? Si tu hijo ya tiene 12, 13 años, no lo trates como un inválido. Es inteligente, sabe razonar, enséñale a hacer las cosas. Cuando platico con muchos papás, sobre todo con aquellos alumnos que nos acompañan a programas internacionales, yo les digo que irse a un programa internacional con la escuela, con el TEC de Monterrey, es un viaje académico, no es un viaje turístico, no van a hoteles de 5 estrellas, llegamos a residencias donde los alumnos se tienen que hacer cargo de sí mismos. Me ha tocado llegar en muchas ocasiones a otros países donde los alumnos nos preguntan a qué hora nos van a hacer el desayuno. Híjoles, yo les digo, pues aquí cada quien se hace el suyo.
Y normalmente les respondo con una frase que tanto usaba mi mamá como mi abuelita. Y me decía, si no sabes hacer algo, háblale a doña necesidad. A mí me costaba mucho abrocharme las agujetas de los zapatos. Y entonces todos los días mi mamá tenía que subir a mi habitación porque yo le gritaba que no podía abrocharme las agujetas. Y subía y me las amarraba. Casi que así era como mi esclava. Yo llegaba con las agujetas desabrochadas y le tendía el pie, ella se arrodillaba y me abrochaba las agujetas. Hasta que un día, imagínense, mi mamá con 5 hijos atender a uno para abrocharle las agujetas, cuando yo ya tenía 7, 8 años. Un día me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a abrochar las agujetas y después de esto te vas a tener que acostumbrar a amarrarlas tú. Y si no puedes, le hablas a doña necesidad. El primer día, pues obviamente yo tenía una costumbre. Mi mamá, por toda la vida que había conocido o usado zapatos, me había abrochado las agujetas. Entonces yo estaba a las 8 de la mañana. Mamá, ven a hacerme mis agujetas. Y me dicen, no, amárratelas tú o háblale a doña necesidad. Yo a esa edad pensaba que doña necesidad era una vecina o alguien que trabajaba en casa y que iba a venir. Y entonces yo gritaba a doña necesidad a todo pulmón para que viniera mientras seguía intentando amarrar mis agujetas. Obviamente cabe mencionar que doña necesidad nunca llegó, pero después de un rato pude amarrar mis agujetas. La primera vez lo hice muy mal. 20 nudos uno sobre otro, era una maraña de nudos. Cuando bajé le dije, mamá, ya pude. Y ella me contestaba, ya vino doña necesidad. Es decir, lo solucionaste tú mismo. Yo lo entendí hasta muchos años después. Por la noche, el problema ahora es, tengo que desabrochar mis agujetas. Mamá, ven a desabrocharme las agujetas. Inténtalo tú o háblale a doña necesidad. Ahí estaba horas con las uñas, con todo lo que pude. Tenía a veces que sacarme en zapatos sin deshacer la agujeta y después deshacer el nudo. Es decir, la necesidad me hizo hacer cosas que mi mamá me enseñó previamente a hacer. No le puedo pedir a un hijo o una hija que haga algo si yo no le he dado las herramientas. Muchos papás siempre argumentan de, a ver, si lo voy a mandar a programas internacionales y quiero que se haga de desayunar, o sea, es que no conoce a mi hijo. Lo dejo 5 minutos en la cocina y le va a prender fuego a la casa. Y yo, bueno, pues ahora que está con él, aproveche el tiempo y enséñele a cocer un huevo revuelto, un huevo cocido, un huevo frito. Enséñale a hacer algo que no sea cereal con leche, que normalmente es lo más fácil, o una sopa de las que les ponen agua caliente. Eso normalmente a veces es el recurso número uno para los chicos que viajan al extranjero. Cuando a veces organizamos algunas sesiones, los profesores que los acompañamos, y los primeros días de los viajes es, hoy vamos a aprender a hacer un huevo frito. Nos llevamos a la cocina de la residencia, sacamos la sartén y les decimos casi, casi como clases, saca tu cuaderno y anota. Pones la sartén, aceite, huevo, le echas sal, lo dejas, lo volteas o lo revuelves o lo haces como tú gustes y lo pasas. Nosotros sabemos que en ese proceso van a pasar tres cosas. Va a tener tres huevos diferentes ese chico, esa chica. El primero se le va a quemar, siempre. Lo va a dejar tostadísimo, ¿no? Como una tortilla seca. El segundo lo va a hacer súper salado. Le va a echar demasiada sal. El tercero lo va a querer estrellado, se le va a reventar y lo va a terminar haciendo revuelto. El cuarto normalmente ya sale bien. El 20º ya le sale como él quiere. Quiere decir que nosotros tenemos que darle a los hijos la suficiente número de oportunidades para aprender en el proceso. Decía mi mamá y también mi abuelita, echando a perder se aprende. Solo así podemos hacer las cosas bien. Nadie lo va a hacer bien a la primera, solo los que son unos prodigios maravillosos. Normalmente los que tenemos que aprender en un proceso normal, lo tenemos que hacer a prueba y error. Siempre decíamos que las cosas que se rompen son la mejor colegiatura, porque así aprendemos cómo no se usa, cómo no se hace. Ahora que estamos en casa, insisto, es cuando podemos aprovechar ese momento con los hijos y decir, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Te voy a enseñar lo que es un artículo del siglo pasado, una aguja y un hilo. Y te voy a enseñar a remendar un agujerito del calcetín. Porque ahora vivimos bajo una consigna de úsese y tírese, la cultura de lo desechable. Oye, el calcetín está prácticamente nuevo y solo tiene un agujerito que se hizo por el zapato que tengo. Aprende a remendarlo. Hay muchas mamás, tengo que decir, adolescentes, bueno, no adolescentes, jóvenes, 25, 30 años, que a veces llegan a los negocios y dicen, es que no sé poner un botón. Y entonces pagan a ciertas empresas a que les pongan un botón. Dicen, oye, tan fácil.
Hoy en día tenemos la disponibilidad de todos los tutoriales que te quieras imaginar en línea. Hoy en línea nos está salvando con la educación. Estamos transmitiendo conocimiento a una velocidad impresionante. Hay uno de los canales más populares ahora es un señor que decidió hacer su canal que se llama Dad How To, Papá ¿Cómo le hago? Y es un señor, es un papá que hace tutoriales de cómo destapar un baño, cómo arreglar una tubería, cómo poner un apagador, cosas sencillas donde no requerimos un técnico que podemos hacer en casa y les explica paso por paso a las personas o a jóvenes que sus papás no han tenido la paciencia de explicarles eso. Un video tiene la fortuna de que no tiene que escuchar los peros y los cuestionamientos de los hijos. Los hijos van a tender a rezongar, a renegar. ¿Por qué lo tengo que coser? Por ejemplo, lo que les decía de tender la cama. ¿Para qué la tengo que tender si hoy en la noche la voy a volver a destender? Nosotros podemos hablar de los beneficios de la salud, los podemos espantar con los ácaros, les podemos dar los beneficios de entrar a un cuarto que se vea ordenado, ventilado, que no huela mal. Es decir, nosotros podemos acompañarlos en el proceso. Yo les diría, este verano que vamos a estar, al parecer, en casa, hagan sus cursos de verano con papá, mamá e hijos. Hoy te voy a enseñar a cambiarle una llanta al carro. Oye, pero no lo hemos usado en un mes. Exactamente, pero el día que te pase, no quiero que me llames a las 10 de la noche. Papá, se me ponchó una llanta del carro, ven a cambiármela, porque no sé. Mejor enséñale. Vamos a enseñarte a medirle el aceite. Vamos a enseñarte a agarrar una escoba y barrer. Vamos a enseñarte a exprimir un trapeador. Vamos a enseñarte a usar la lavadora, la plancha, todas esas cosas misteriosas que para los adolescentes son cosas que nunca en la vida han tocado. Muchas de las cosas que veo en los programas internacionales, que es lo que les quiero compartir, es justamente eso. Los hijos que tienen papás buenos sufren mucho, pero crecen más. Los hijos buenos, los hijos de papás buenos, llegan a estos programas pensando que todo el mundo va a hacer las cosas por ellos, que les van a cargar la maleta, que les van a lavar la ropa, que les van a tender la cama, que alguien los va a ir a despertar, que alguien les va a hacer el desayuno. Cuando en realidad es que ellos solos van a estar a cargo de sí mismos. Y a veces es un choque duro porque nos preguntan a los profesores, ¿a qué hora me va a despertar? Y nuestra respuesta es, no, tú vas a poner una alarma. No sabes, te enseño. Saca tu celular y te enseño a poner la alarma. Y a veces platicando con ellos en otros espacios, les decía, bueno, ¿y cómo te despiertas? Me dice, no, pues es que yo ni reloj uso, ni reloj uso. Mi mamá es la agenda andando. Ella llega a las 6, mi hijo ya despiértate, mi hijo ya desayuna, ya báñate. Es más, mi mamá me escoge la ropa. Entonces, ¿tú qué escoges? No, pues lo que mi mamá me ponga. Oye, ¿y la ropa cómo se lava? No sé, para un adolescente es un proceso mágico donde la ropa desaparece del suelo donde la dejes, o si hay un cesto y llegar a estar ahí, al día siguiente o a la semana aparece limpia y dobladita en los cajones. Son cajones mágicos. Hay otros que dicen tener una mesa mágica. Mire, tú dices, deja lo que quieras en esta mesa mágica, basura, papeles, la mochila, los zapatos, y al día siguiente todo lo que dejaste en esa mesa aparece en su lugar. No son cosas mágicas. Es una mamá, es un papá que está acomodando las cosas, pero lo está haciendo por ellos. Tienen ellos que aprender. Cuando llegamos a estos viajes, insisto, lección número 1, cómo hacer un web. Lección número 2, cómo usar una lavadora. A veces llegan y lo ven como si fuera una nave espacial. Ven la lavadora llena de botones y se voltean con nosotros y nos dicen, no sé cómo se abre, dónde va la ropa, dónde va el jabón. Obviamente aprenden echando a perder. Muchos de nuestros alumnos han pintado su ropa de colores, ¿no? Echan lo rojo con todo lo blanco, todo sale rosita. Y se preguntan al final, ¿qué pasó? Ah, bueno, lección número 2. Además de saber dónde se pone la ropa, tienes que saber que la ropa se separa por colores, que no toda la ropa va a la lavadora, que hay otra que es delicada, hay otra que sí la puedes echar o mezclar, etcétera, etcétera. Cuando regresan después de un mes, normalmente los viajes son de un mes, los chicos regresan, 1, valorando mucho más el trabajo de mamá y papá en casa. 2, saben hacer ciertas cosas por sí mismos. De manera que cuando tienen que enfrentarse a una realidad donde ya no van a estar en casa, o por alguna razón mamá, papá o la persona que nos ayuda en casa no puede, ellos pueden hacer las cosas por sí mismos. Es decir, saben prepararse más que un cereal.
Saben hacerse un arroz, una pasta, lo que sea. ¿No sabes? Busca un tutorial. Todo está en YouTube. Me he encontrado gratas sorpresas donde las últimas semanas de los viajes internacionales, los chicos ya hacen recetas elaboradas. Van y compran entre todos una sartén y buscan los ingredientes y dicen, estamos haciendo el platillo típico de Polonia, porque los gustó y no queremos ir a pagar al restaurante, entonces lo vamos a cocinar nosotros. Igual, la primera vez no les queda muy bien, pero con la práctica y la prueba y error, van a empezar a hacer las cosas.